bienvenidos. Hoy nos encontramos acá en nuestro programa Entre Nos a través de las pantallas de Inet Televisión en un nuevo programa. Esta vez vamos a conversar con Rodrigo Mardones, Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Pamela. Gracias por invitarme y un saludo a todos los amigos de la región de Los Lagos. Exactamente. Bueno, nos ven en la región de Los Ríos también, ¿eh? En Los Ríos también. Un saludo a los amigos de la región de Los Ríos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien. Sí, un poco cansado esta semana particularmente. Me imagino que sí. Intenso trabajo como Seremi de Agricultura. Estás desde que comenzó, ¿verdad?, el periodo del presidente Piñera. Desde el 1 de abril del 2010. Exactamente. ¿Cómo han sido estos ya casi 4 años de trabajo como Seremi? Han sido intensos, bonitos, espectaculares, diría yo. Como dice mi amigo Claudio Ernst, director de INDAP, el mejor trabajo de mi vida. ¿En serio? Sin duda. ¿Primera vez que trabajabas en el ámbito público? Primera vez en el sector público, siempre ligado un poco a tema social. Yo trabajé en una federación gremial, que finalmente es bastante social también. Así es que, y ligado a la cooperativa eléctrica de Osorno también. Ahí estuve asesorando algunos años a pequeños agricultores, así que también con una visión bastante social. Pero desde lo público es mi primera vez y creo que va a ser la experiencia de mi vida en ese sentido. Exactamente. Al parecer, la evaluación de tu trabajo también ha sido positiva, digamos, porque estás desde que comenzó el 2010, estamos ya en 2013 y ha sido, al parecer, una buena gestión. Estás muy ligado por el ámbito de la agricultura, ¿verdad?, a una de las actividades productivas más importantes de la zona. ¿Cómo es esto de estar en contacto directo con los agricultores, con los pequeños productores también y con todos los conflictos que implica también realizar esa labor en esta zona? Bueno, no es tan difícil cuando uno se ha relacionado con los agricultores toda su vida profesional, por lo menos, incluso antes, digamos. Pero es distinto trabajar con agricultores medianos y grandes, o sea, más empresariales, que con pequeños agricultores, yo diría que son más de autosustentación, es decir, agricultores que producen sus propios alimentos para ellos con algunos pocos excedentes, donde la mayoría son mujeres, donde hay harto agricultor perteneciente a comunidades indígenas mapuche-huilliche en nuestra región. Es un mundo no desconocido, pero sí el trabajarlo desde el sector público te involucra más, te hace meterte más en su vida, en su ideología, en su forma de pensar, en la cosmovisión, por ejemplo, de este grupo, que es sumamente potente y te va enriqueciendo. Pero también duele, porque tú tienes una responsabilidad como funcionario público que hay que saber llevar y saber responder a las demandas y las inquietudes que ellos tienen. Entonces, es sumamente complejo, pero igualmente satisfactorio cuando tú logras, después de un tiempo, poder dar respuesta a esas inquietudes, a esas demandas. Exactamente. Además que en el caso que nos indica más específicamente, cuando son pequeños productores, ¿verdad?, dueños de su terreno, pero que la producción a lo mejor no es muy grande, hay un tema con su calidad de vida también. O sea, los recursos que ellos puedan generar van a influir directamente en su sistema de vida, en el de sus hijos, o de sus nietos, de sus familiares. Absolutamente. Hay un tema, digamos, tú seguramente lo conoces, digamos, tenemos una migración campo-ciudad enorme, esto es en todo el mundo, y digo en todo el mundo, esto es así. Sí. Un dato duro, en China 20 millones de personas dejan el campo todos los años para irse a la ciudad. Es más planificado, sí. Acá, yo recuerdo en los años 80, la población era 50 y 50, rural versus urbana. Y hoy día estamos en 25-75, entonces, y esto va a seguir aumentando. Y a nivel nacional estamos hablando de un 15%. Entonces, es un tema el que los agricultores tengan que, de una u otra forma, permanecer en el campo, se van envejeciendo. Si bien es cierto, la calidad de vida del campo es mejor, ¿ya? La pobreza es más llevadera en el campo. La desconexión, o sea, el desarrollo, las sociedades nuestras se están urbanizando y eso es una realidad. Aquí no se puede luchar contra eso. Lo que hay que hacer, me gusta, es planificarlo, armonizarlo.
garantizar de cierta forma que la vida en el campo o la actividad rural o la agricultura, la pesca, minería, turismo, que son rurales, siga existiendo, pero también garantizarle a la urbe buenas condiciones y calidad de vida también. Ese es el desafío. Sí, porque se produce ahí ese efecto, como dices tú, de migración, campo-ciudad, y de repente las condiciones en las que llegan esas personas a la ciudad son de muy baja calidad de vida, ¿verdad? Vemos, no sé, pues, asentamientos humanos, campamentos, de repente no hay trabajo porque tampoco hay muchos estudios, entonces es bien complejo. Ahí hay un tema, por ejemplo, lo que tú dices, si nosotros tuviéramos un nivel educacional similar en todas partes, probablemente esto no sería un tema. La gente llegaría a la ciudad y se instalaría rápidamente. El problema está en que hay brechas, más que económicas, yo te diría culturales y educacionales importantes, que hay que seguir trabajando. Y en ese sentido es cuando uno dice, ok, ¿cómo se ataca este tema? Yo soy un firme partidario de que el tema educacional es el número uno de los nuestros. Y los temas económicos hoy día los podemos ir resolviendo, estamos menos resueltos, o sea, hay una visión de cómo debe funcionar la economía, eso no hay mucha discusión al día, pero sí la focalización de algunos temas sociales importantes como la educación, para mí son de los más gravitantes. Rodrigo, eres ingeniero agrónomo de formación, así es, ¿cierto? Y antes de ser Ceremi de Agricultura, trabajaste en el mundo privado, como decías tú, con algunas asociaciones gremiales, pero sin duda que asumir este cargo implica, digamos, como un quiebre en tu vida. Tienes que cambiarte de ciudad, tienes que cambiar de actividad también. ¿Cómo fue eso en el ámbito personal y también familiar? Fíjate que hay como una suerte, recuerdo esos días de media mariposita en la guata, es como cuando conoces a tu mujer o tu polola, o la que va a ser tu señora en general, que a uno le pasan cosas. Esto fue también, era un cambio radical. Yo toda mi vida he estado ligado de una u otra forma a la política, mis padres participaron en política fuertemente, mi madre es muy política, y uno siempre ha estado mirando el tema público, desde que tengo 17, 18 años, muy interesado. Entonces, estar en el sector privado tiene un montón de ventajas y desde el punto de vista económico, desarrollo profesional, pero lo público era un misterio. Entonces, entrar a este misterio desde la visión de uno hacía que te pasaran cosas en la guata, digamos. Y eso era por la responsabilidad que conlleva el cargo. Yo nunca pensé en ser Ceremi 2 meses antes, 3 meses antes. Claro. Me lo ofrecieron en algún minuto, dije que estaba disponible, se dieron las cosas, y ahí ingresé. Y una vez que esto sucedió, claro, empiezas a darte cuenta que la responsabilidad que conlleva el cargo que yo ostento hoy día es enorme. Y eso significó que ya no podía ir a trabajar desde mi casa acá en Osorno todos los días para allá, porque lo intentamos con la Beatriz Díaz, cuando la Beatriz era Ceremi Economía. Viajamos 2 o 3 semanas juntos, la Beatriz se mantuvo en Osorno, y yo decidí irme porque para mí no era llevadero el poder seguir viajando todos los días tantas distancias. Y nos trasladamos a Puerto Montt con mi familia, mi señora y mi hijo y el otro que venía en camino. Mi hijo mayor que tiene 6 años hoy día, José Manuel, y el que venía en camino, Juan Ignacio, y Andrea, mi señora. Decidimos irnos a Puerto Montt y bueno, para que fuera, total, nosotros jóvenes, así que podíamos tomar esta aventura. Exactamente. Sin duda es complejo, como dices tú, viajar todos los días. Hay mucha gente que lo hace todavía, que trabaja en Puerto Montt, que trabaja en Valdivia o en Río Bueno, en otros lados. Pero además, como Ceremi, tienes que trasladarte mucho también por el territorio, porque en el fondo tienes que estar ahí en terreno con la gente y nuestra región es muy extensa. O sea, desde Chiloé, Palena, Osorno, Puerto Montt. Por la misma razón, Puerto Montt está bien ubicado como punto de vista que el viaje a Chiloé o los viajes a Palena, que son bastante periódicos, y a Osorno se hacía mucho más fácil el trabajo desde Puerto Montt. Claro. Pero yo me he acordado siempre de los Ceremis antiguos. Yo soy muy amigo de Eduardo Merson, que era Ceremi hace algunos años atrás, y Eduardo tenía 42 comunas. Claro, cuando la región era más grande, incluía Valdivia también. Yo hablaba con el papá de Claudio Ernst, Mario, fue Ceremi y fue director de INDAP en esos años también, y cuando había que ir a Panguipulli o irse a Coñaripe, te ibas una semana completa, era como ir a Palena. Claro. Entonces yo les decía de repente a mis colegas de otras regiones, que son un poco más conectadas, que yo para recorrer mi región tenía que tomar una lancha, un barco o un avión.
Exactamente. Para ir a Palena o de repente Quellón por el día, ida y vuelta, son 5 horas de ida, 5 horas de vuelta. Entonces, y eso es. Ayer yo estaba en Puerto Vara, salí temprano hacia Puqueldón y en la noche, a las 9 de la noche, estaba en Osorno en una actividad, digamos, oficial. Entonces, es súper, súper difícil y eso me tomó todo el día. Claro, Para exactamente. trasladarse. Me imagino que hay semanas también en que son Sí. más intensas que otras. ¿Ha afectado un Sí. poco eso tu vida familiar, no? No, porque nosotros con Andrea decidimos, a ver, la decisión la tomamos en conjunto, yo la decisión no la tomo solo, yo creo mucho en la compartir estas decisiones en pareja. Y en el fondo yo le dije, me están ofreciendo la posibilidad de ser Seremi, esta cuestión yo sé cómo viene porque conozco la historia cómo Sí, es, y ella siempre me apoyó. Así es que le dimos y era claro, y aún así yo creo que en los últimos meses he priorizado un poco más mi familia. Entonces ya no me voy de la oficina a las 10 de la noche como lo hacía en los primeros años, sino que ya me voy a las 7:30, a las 8, algo entre comillas más razonable, porque Claro. quiero ver a mis niños crecer también. Exactamente, son chicos todavía, entonces después uno Sí. dice, pucha, ya pasó la etapa más, como Sí. más rica esa cuando tienen 1 año, 2 años. Correcto. Pero igual tengo 3 días en la semana que estoy fuera y que Claro. uno llega tarde o no llega. Las vacaciones, afortunadamente ellos se van a campo y yo ahí ya estoy un poco más libre, pero igual de repente pasan 4 o 5 días que no los veo. Claro. ¿Ese sería como un poco el costo? Es el costo no verlos. Pero también aquí se puede, o sea, en la región tú lo puedes hacer, o sea, tú igual los ves, ¿ya? El fin de semana igual estás con ellos, es distinto. Ahora, mi rol es mucho más acotado que lo que fuera, por ejemplo, un parlamentario. Claro. Un parlamentario es mucho más duro, ¿ya? Los costos son más altos. Sí, ahí son semanas fuera, Sí, en el semana en el Congreso. Congreso y después En terreno. En terreno. Claro. Entonces es duro. No es fácil tomar decisiones de ese tipo. Exactamente. Nos decías que ha sido una experiencia buena, bonita, maravillosa, esto del servicio público. Me imagino que esperas llegar al término del gobierno, ¿verdad? Del presidente sí. Piñera. ¿Cómo visualizas después tu vida más ligada a la política? ¿Te interesa a lo mejor algún cargo de elección o pretendes volver al mundo privado? ¿Cómo lo ves? Pretendo volver al mundo privado. ¿Ya? Pretendo mantenerme en política desde los partidos. Yo pertenezco a la Unión Demócrata Independiente, es mi partido. Y pretendo involucrarme más. Yo no estaba muy involucrado en el partido antes de incluso asumir. Claro. Ya, desde atrás un poquito, apoyando a mi mamá, María Angélica. Pero también desde el mundo privado creo que hay hartas cosas que hacer en temas sociales. Y eso es algo que me gustaría desarrollar y lo he estado conversando con algunos colegas de servicio público, de qué hacer, qué es lo que falta. Y uno empieza a identificar de repente ciertas distancias desde el mundo privado con lo social, que es muy importante en lo que yo creo que el concepto de sustentabilidad de una actividad, desde lo económico, lo ambiental y lo social, no solamente en dar trabajo Claro. o hacer cosas por la comunidad, sino que además creerse este tema de que las empresas, o sea, para mí el Estado no es el único responsable del tema social, sino que el sector privado también tiene un rol que jugar y tiene que asumirse como tal. Pero es una visión un poco más fresca y más nueva desde el aprendizaje por esta basada en lo público. Exactamente. Te digo como la otra cara, digamos, de las cosas. En estos recorridos que tienes que realizar por la región, que son tan extensos, me imagino que ves realidades distintas, porque evidentemente la agricultura o las actividades más relacionadas a la tierra, al agro, no son iguales, por ejemplo, en la provincia de Osorno que en Palena o en Chiloé. De hecho, son muy distintas. Hay cosas comunes, ¿ya? O sea, el agricultor es agricultor aquí en la Quebrada de la Gina, en este país, como decía un gastrónomo internacional, la cazuela es igual en Arica y en Punta Arenas. Ya. Hay cosas que son muy parecidas. Los agricultores tienen ciertas características en común. Son más bien preocupados de lo suyo, en el sentido de su campo. Cuesta organizarlos, asociarlos. Es mucho más fácil hacerlo en la urbe, Claro. hacer grupos sociales. Es un desafío porque uno cree que si ellos se agrupan, por ejemplo, a mí me gusta la idea de formar cooperativas. Soy partidario de esa. De hecho, hace poco discutíamos con gente de Colún en la Unión lo bueno que había sido el concepto de cooperativa para lo que Colún era hoy día. Claro.
más que haber sido una sociedad anónima, por ejemplo. ¿Ya? Tenía otras, ahí por ejemplo hay un buen ejemplo, y la Cooperativa Eléctrica de Osorno también la creo, de que lo social es importante, porque te genera cierta, como decía un director por ahí, paz social. Eso es un objetivo también para nosotros. O sea, tú no puedes desarrollarte económicamente solamente si no estás mirando, si hay demasiados riesgos de quiebres sociales alrededor tuyo. Ese es un deber, por eso lo que te comentaba recién. Entonces, ese es un poco el mundo el que uno trata de visualizar, de recoger. Entonces, cuando tú ves agricultores que son un poquito más individuales, no individualistas, sino que están preocupados de lo suyo, hay algunos que ya se han desarrollado, que a lo mejor están levantando la cabeza, que ya son más empresariales y están mirando otras cosas y participan en gremios o participan en distintas organizaciones. Hay otros que todavía están preocupados de resolver su problema de vida, ¿ya? Eso es una característica común en todos lados. Pero las formas de prácticas, por ejemplo, los agricultores de Palena son muy distintos, son más agauchados, definitivamente. Son de a caballo, los rubros son más limitados, son la ganadería principalmente. Y si tú vienes a Osorno, en Osorno tienes más alternativas, o sea, hay la ganadería, claro, lechería, fruticultura, claro, horticultura también. Las flores también. Y las flores, por ejemplo. Pero en Chiloé, como es casi todo minifundio, no hay grandes predios, salvo los forestales o los predios que son para conservación, también ahí es más homogénea la mirada. Hay algunos más empresariales que otros, pero la verdad es que en Chiloé hay mucho más homogeneidad de lo que se podría ver en Yanquihue o en Osorno. ¿Me fijas? Son cosas que uno va aprendiendo, claro, y va observando. Viviendo ahí en terreno y compartiendo con los agricultores, como dices tú, en cada uno de los sectores, aprendiendo a conocerlos también. Así es. Hemos llegado a la primera parte de nuestro programa, así que nos vamos a separar unos minutos para ir a comerciales y luego continuar con esta conversación con Rodrigo Mardones, Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos, así que no se despegue de nuestra compañía, volvemos en unos minutos. Con nuestro programa Entre Nos, aquí a través de las pantallas de INET Televisión, hoy conversando con Rodrigo Mardones, Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos. Nos contabas en el primer bloque lo que ha sido el trabajo, ¿verdad? Esto de ser funcionario público ahora, de la responsabilidad que conlleva, pero nos gustaría ahondar un poquito más también en tu vida personal. Eres de Osorno, ¿cierto? Mira, mi vida es bien particular. Yo nací en Concepción, mi familia es de Concepción, pero mi madre es de Antofagasta y se fue a vivir a Concepción siendo adolescente con su familia. Mi padre es de Lota, mi abuelo es de Lota, mi abuelo se llama Aquiles Mardones y mi padre también, Aquiles Mardones. Y cuando mi padre tenía como 30 años de edad, decide venirse al sur y tenía dos opciones, él es médico, o Chaitén o Puerto Octay. Y conoció Puerto Octay y le gustó y se vino a Puerto Octay y nos vinimos todos. Así que yo llegué a los 5 o 6 años a Puerto Octay con mi hermana, la Carla, que tenía un año menos que yo, y mi hermana recién nacida, Claudia. Y así pasaron varios años, pasamos 3 o 4 años en Puerto Octay, hasta que nos vinimos a Osorno, desarrollo profesional, colegio, claro, ese tipo de cosas. Y finalmente toda mi educación acá en Osorno, y después me fui a estudiar. Tuve varias experiencias, estuve en Concepción, estuve en Ingeniería Civil, en Concepción, después en la Santa María, un par de años también, hasta que encontré lo mío, ya tenía como 20 años, y ahí me fui a estudiar agronomía a Valdivia. Ya. Y estuve siempre ligado. ¿Ser ingeniero? Sí, estuve ¿Ingeniero en qué? ingeniero civil. ¿Ya? Sí, estuve en Ingeniería Civil Plan Común en Concepción en el año 88. Y el 90 y el 91 estuve en Valparaíso. El 89 tuve como un break ahí, típico, reconocer. Yo tenía 17 años. ¿Año sabático? Sí, tenía 17 años y salí chico del colegio. Y ahí me metí en política por primera vez. Ah, sí, chiquitito. Sí, 18 años tenía, ya. Participé en el Comando Vigi. Ahí me empezó la política, el bichito. Y después, bueno, ya me fui a Valdivia finalmente, ya tenía, y estuve toda mi vida. Y como Valdivia es
eran los lagos, digamos, las avenidas eran regulares, así que en el fondo siempre ligado a Osorno. Y finalmente me volví a Osorno con algún emprendimiento, hice flores, ¿En serio? me dediqué a eso, sí. ¿Exportada? Mandamos flores para afuera, un Ya. par de cajas de exportación, nos pagaron súper bien, me acuerdo. Pero lo nuestro era un emprendimiento pequeño, Ya. yo tenía con una amiga, Karin Hoffens, y con José Antonio Alcázar, que es gerente de SAG hoy día. Y teníamos esta empresa y lo pasamos súper bien, ganamos plata, y nos gastamos toda la Me plata imagino. en tratar de crecer y hacer otras cosas, Claro. y ahí aprendí que había que focalizarse en algo. Sí. Y que no podíamos estar haciendo y probando cosas. Eso lo podíamos hacer porque Eran jóvenes, trabajamos, claro. además teníamos trabajos por fuera. Así que lo aprendimos mucho. Y es algo que me gustaría retomar también, la producción de flores. Es súper bonita. Así que ahí estuvimos en eso. Y bueno, hasta la fecha en Osorno, hasta que, digamos, apareció la oportunidad de participar en el gobierno. ¿Cómo es esto de ser hijo de una mujer que ha estado súper ligada al tema político acá? María Angélica Barraza es un nombre que todos reconocemos, ¿verdad? Ha tenido ella cargos públicos, ha sido concejala también. Hubo un momento en que era la única mujer en el consejo acá, ha tenido incursiones para ser alcaldesa, también en Osorno. ¿Cómo ha sido eso desde el punto de vista del hijo? Mira, al principio cuando tú eres muy privado, o sea, o estás muy metido en tu familia. Es tu mamá, ¿no? Claro, es mi mamá y es Claro. un poco extraño porque la María Angélica empieza a aparecer fuertemente en política hará unos 15 años. Ella siempre participó en la UDI antes, pero en el fondo cuando ella se hace concejal, en el año 2000, si no me equivoco, sí, ella empieza a participar fuertemente en política, es cuando ella asume la presidencia de la UDI el año 99. Y se hace cargo de la campaña de Joaquín Lavín, etcétera. Y ahí empieza fuertemente. Y cuando ya es concejal, ya para uno es como, están los carteles en las calles, en las Sí, palomas, pues, en todas partes, y tú exactamente. decís que es como extraño. pero resulta que al final te vaya acostumbrando y vaya entrando. Yo tengo hartos amigos que sus familias son políticos, de una u otra forma, y también al final es parte de tu tema. Lo que pasa es que nosotros nos tocamos más viejos. Claro. Yo era adulto, digamos, claro. cuando yo tenía 30 años cuando mi mamá entró a esto. Entonces es un poco extraño, pero al final del día te vas acostumbrando y vas entrando en el ritmo y te vas interiorizando también a través de las conversaciones de lo que es el mundo público. Bueno, en el caso tuyo heredaste un poco eso de la mamá. Eso dicen, un poco tardíamente. No, yo creo que mi mamá tiene más convicciones. Es una mujer con muchas convicciones. Yo también las tengo, pero creo que ella las tiene a un nivel súper de una conciencia mucho mayor. Entonces, somos distintos, ¿no? Yo soy más negociador, mi mamá es más tajante. Yo creo que ella no tranza tanto en algunas cosas. Yo sí, yo quizás me gusta más llegar a los consensos y avanzar en esas líneas. Pero está bien, porque de repente tú necesitas esos dos tipos de políticos. Por El que no supuesto. tranza, porque en el fondo hay valores y principios detrás que son los que uno defiende. Y después, bueno, en otras instancias hay que negociar. Aunque todos hacemos de todo un poco, digamos. O sea, pero al final No tú siempre tenemos el mismo si tienes rol. claro, que caricaturizar, claro, yo me identifico un poco más ella como liderando algo que es más definido y uno detrás tratando de amoldar quizás toda esta idea. No, yo la quiero mucho y valoro mucho lo que ella ha hecho como mujer y lo valiente que ella es y ha sido. Exactamente. ¿Les ha tocado coincidir de repente en algún consejo regional o algo? ¿Ella es consejera regional ahora? Sí, muchas veces. De hecho, yo participé bastante, yo te diría que el segundo y principios del tercer año, fui mucho al Consejo Regional a buscar recursos. Tuvimos el apoyo de ella. Afortunadamente no tuvimos que dirimir. Y siempre me fue bien y siempre los proyectos que conseguimos fueron unánimes. Entonces no se generó esta necesidad de que ella tuviera que inhabilitarse. O sea, lo hacía, pero en el fondo los proyectos estaban... Pero eso es parte del trabajo de negociación con las bancadas, de poder lograr los recursos para los objetivos que nosotros teníamos como Ministerio de Agricultura en la región. Así es que no fue tan complejo, pero sí hubo momentos difíciles. Cuando tú lo ves desde afuera dices, bueno, sí, fue difícil, pero al final del día todo salió bien.
Y de repente les ha tocado, por ejemplo, en este mundo de la política, que a veces no es muy amigable, que alguien diga, ah, es que él es hijo de María Sí, Angélica. se dijo. ¿Ya? Increíblemente, yo tengo relación, esa persona que lo dijo alguna vez, ¿Ya? tenemos muy buena relación. Es un consejero socialista y nos llevamos muy bien. Manuel Ballester, una persona que yo aprecio mucho. ¿Ya? Manuel es duro, pero él hace su trabajo. Uno entiende que los políticos tienen la necesidad de relevar aquello que les interesa, que se dejen claro. Entonces, uno entiende eso. Y ¿cómo se llama? Claro, a veces se genera esta situación un poco compleja o confusa, pero nunca hay dolo detrás, nunca hay mala intención. Simplemente uno trata de defender los intereses de lo público para lo cual está en esto, digamos. Para lo que está. Bueno, y un poco el juego de la política también, ¿cierto? Como tú dices, que hay que utilizar. ¿Te ves más adelante en algún cargo más político, a lo mejor como diputado, como concejal? Nunca me he visto, pero no lo descarto, porque no, la vida me ha enseñado que, o sea, yo no quería ser seremi. Claro. Siempre dije me gustaría participar en un gobierno y yo pensaba como asesor. Ya. Siempre como uno de atrás. Más detrás. Uno siempre trata de hacerle el quite a poner la cara. Claro. Pero una vez que lo haces, como en este cargo, y ya estás acostumbrado a poner la política, es como cuando tú dices la primera vez, ayer hablábamos con Rodrigo Cahuac, su primer discurso, que fue horrible. Sí, y Rodrigo también estuvo acá en el programa y también le preguntaba cómo decía esa vez la primera vez enfrentado a los micrófonos. Claro, no, Rodrigo decía, y todos sabíamos porque lo habíamos visto además, fue horrible, o sea, le tiraban las cañuelas, todo un tema. Para uno también, yo recuerdo que mi primer discurso fuerte fue en Frutillar, habían 300 personas, yo estaba solo, llevaba una semana prácticamente, estaba Fidel Espinosa, Fidel es un diputado fuerte, y Fidel, claro, hizo un discurso, una intervención también, y te tira las cosas encima, de decir, oye ya, pues aquí está el desafío, tómalo. Y uno tiene que agarrarlo, y para uno fue complejo, pero creo que salí grueso, porque después Fidel me felicitó, así que yo estaba contento con eso. Cuando uno reconoce transversalmente que hay políticos más potentes, los cuales uno tiene que mirar. Entonces, ese fue uno de los discursos difíciles, porque era la primera vez frente a tanta gente, en un ambiente que no era naturalmente el de uno. Y me acordaba lo de Rodrigo. Pero hoy día, si tú te fijas, o sea, yo hago, por ejemplo, esta semana tuve discursos diarios, ¿ya? Frente a 200, 300 personas. Hay otras semanas que son más lentas, que no hay, que uno ya se concentra más en la oficina, en los diseños, en la estrategia. Pero hoy día yo noto, por ejemplo, directores de servicios que han evolucionado notablemente. Entonces, al final del día uno también va entrando en esto. Entonces, cuando tú aprendes a poner la cara, tú dices, efectivamente puedes estar disponible para una concejalía, para una consejero regional, para alcaldías, diputados, senadores, presidentes, cualquier cosa. O sea, en el fondo se puede dar, nadie puede decir que no cuando ya le ha picado el bichito de la política. Pero la verdad es que no me veo como político en el futuro. A corto plazo. Al menos a corto plazo, sí. ¿Te ha pasado, como estábamos comentando esto, de repente tener habilidades para algo que tú no sabías que las tenías? Por ejemplo, esto de enfrentarse a la gente, de hacer un discurso, de repente de cosas que a lo mejor en el mundo privado no tenías que desarrollar. Sí, fíjate que las habilidades... Esto que ocurrió hace poco, uno dice, yo soy agrónomo, yo siempre estuve en lo productivo, en el campo, asesorando, cómo funcionan las plantas, cómo funcionan los animales, lo pecuario. Y eso a mí, de hecho, lo echo de menos a veces. Esa caminada tranquila por el campo sin tener que estar viendo algo concreto, sino que en el fondo simplemente viendo cómo está el suelo. Yo me especializo en suelo, además. Si hay agua, no hay agua. Y es algo tan práctico y tan necesario. Cuando tú haces estos ejercicios, digamos, te das cuenta que tienes un trabajo distinto, que no tiene, o sea, que tiene que ver con el campo, pero no es estar en la tierra. Claro. Y resulta que descubrí hace poco esta necesidad de lo que te contaba recién, de lo social, de conectar lo privado con lo social. Y uno sabe intuitivamente que uno podría ser bueno para eso. Entonces tú me dices, quizás mi desarrollo futuro puede ser por ese lado, ¿no? Claro. Más que en lo productivo propiamente tal. Me encantaría en lo productivo igual, creo que lo puedo hacer. Incluso lo gerencial puede ser distinto.
pero esto es distinto. Y eso viene de esta conexión, de lo que se aprende en un cargo como el que tengo hoy día. Exactamente. ¿Queda tiempo para hacer cosas distintas al trabajo con este cargo donde tienes como harta pega, ¿verdad? Además de la casa de los niños, por ejemplo, ¿tienes tiempo para ir al cine, para hacer gimnasia, para, no sé, ¿puedo hacer algo? Mira, estamos intentando poder tener esos tiempos. Bueno, los niños lo demandan y eso es bueno. Sí. Cuando los niños eran más chicos, era más fácil decir, oye, ¿sabes qué? No, o sea, estoy metido en la pega. Además que los primeros años era claramente había que meterse, había que entender el funcionamiento del aparato. Pero ya con el tiempo tú dices, bueno, ok, uno de los valores que nosotros profesamos es el tema de la familia. Y los niños como van creciendo, ya José Manuel tiene 6, entonces ya te demanda más. Claro, entonces, más tiempo. El tema del karate es cada 2 o 3 fines de semana, por ejemplo, y hay que estar ahí, que se debe compartir. Ahora, me estoy dedicando hoy día en ese tiempo de acompañarlos a ellos un poco más, a los dos, y a Andrea. Y en lo personal, claro, tratamos de arrancarnos al cine, pero te voy a ser sincero, o sea, 2 o 3 veces en el año con suerte. Sí. Salimos a comer, sí, porque ese es como un espacio que siempre nos generamos con Andrea. Pero, y el tema del deporte es una cosa que partió hace poco, ahora recién, porque pudimos adquirir con un amigo un bote de remo. Ah, qué entretenido. Un bote de remo especial, que es un bote de entrenamiento, un poquito más grande que los de carrera. Y ese con mi primo en realidad. Y lo estamos tratando, estoy metiéndome en un club de náutico en Yanquihue. Así que estamos como empezando a tomar eso de nuevo, de hacer algo actividad deportiva, porque la verdad es que prácticamente en este periodo no existió. No, o sea, nos queda mucho muy tiempo. difícil, ¿no? O sea, ir al gimnasio, te compras la bicicleta elíptica, pero... Apuesto que está de colgador. Está ahí, a veces de las toallas, claro. Sí. Pero la verdad, ¿sabes lo que he vuelto a hacer fuertemente? Es leer. Ah, qué bueno. Sí, estoy leyendo mucho. Yo te diría que el último año he estado leyendo bastante novela y también un poco de... ¿Ficción o política? No, de política y de economía social. Ah, ya. Estoy en eso. Estoy súper motivado. Sí, creo que estoy en eso. Qué bueno. Hay que darse esos espacios. ¿Eh? Uno de repente con niños chicos dice, no, así no hay tiempo para nada, pero ahí hay que darse ¿sabes qué otro día? Que lo recomiendo fuertemente. ¿Ya? Yo no sé cómo hacer un reclamo, pero ¿cachai en Netflix, no es cierto? Sí. Este sistema de streaming permanente, digo yo. Seriales. Estoy viendo seriales televisivas de esas que nunca pudiste ver. Claro. Y de repente tenías, no sé, una tarde, un sábado en la tarde, y que te mandan 3, 4 capítulos de una. Por ejemplo, 24. Ya. O Prison Break, que nunca había visto y que cuando las disfrutáis mucho más así. Sí, pues viendo varios capítulos al mismo tiempo, porque si no hay que esperar un día a la semana y el horario de repente no da. Pues. Si cuesta seguirla, sí. Y ahora hay una serial que sacó Netflix, que es original, que la recomiendo mucho, que se llama House of Cards, que es como Castillo Naipe. Y salió la primera temporada, 15 capítulos de política dura, olvídate. Como tomando un curso intensivo de política. Es un curso intensivo de política, de cómo ser duro en política. Sí, pero vela, te la recomiendo fuertemente, de verdad que... y estaba postulada a Emmy hoy día, creo que ganó Emmy, así que... No, las seriales han sido como... Y lo compartimos con mi señora, entonces en el fondo bien. podemos... Es un espacio, digamos, un espacio común, para compartir juntos. Sí. Qué entretenido. Me imagino que junta con los amigos no queda mucho tiempo. Fíjate que mis amigos, o sea, claro, mis amigos de Osorno me cuesta mucho más verlos hoy día. Nos juntamos, yo soy muy de familia, así que trato de juntarme con mi hermana, mi cuñado particularmente. Eso lo hacemos permanentemente. Con mis amigos más de toda la vida, digamos, ha sido un poco más difícil. Mantenemos el contacto, nos juntamos para los cumpleaños de los niños eventualmente. Pero la verdad es que mis reuniones hoy día son con mis nuevos amigos, que son los que trabajan en el gobierno, o los del colegio, que... Fíjate, estoy en un colegio, los niños, tengo un colegio en Puerto Varas que los papás participan mucho en las actividades y eso ha generado buenas y nuevas relaciones. Qué bueno también, porque lo ayuda a uno a estar con distintos grupos de personas, ¿no? Sobre todo en el ámbito político, no estar, digamos, no solo con políticos. Política, aunque al final igual te juntás y terminás hablando de política, igual porque la política es como
Es como el fútbol. Sí. O sea, hay que hablar o como la farándula. O la farándula, claro. Como tema de todos, en realidad. Sí. Y este año que ha sido tan político también. ¿Cómo ves tú a tu partido, a la UDI? Están ahí medio complicados con el tema de las presidenciales. Sí, pero todos los partidos tienen su momento, o los sectores, donde hay que repensar algunas cosas. Yo creo que estamos en un momento de eso. Siendo gobierno es más complejo porque tienes que como dar el ejemplo. Ha sido complejo, pero creo que los astros se están alineando, como digo yo. Bueno, dicen los orientales sobre todo que las crisis son oportunidades. Así es. Así que en una de esas, como dices tú, es un buen momento para un cambio y todo es para bien. Sí, como te digo, creo que están sucediendo cosas que por algo suceden, digamos, y en eso yo creo en eso. Y se están dando ciertas cosas. Creo que, como dices tú, hay crisis que tienen que ocurrir y después hay que continuar, porque el mundo continúa y hay que ordenarse y eso va a ocurrir. Exactamente. Muchas gracias, Rodrigo, por haber aceptado la invitación al programa, por haber compartido parte de tu trabajo, de tu vida también, de tu familia. Así que muchas gracias, mucho éxito en lo que resta de cumplir de este periodo como Seremi de Agricultura. Sabemos que hay un intenso trabajo en nuestra región en este ámbito. Así que muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Pamela. Bueno, estamos en eso. Vamos a tratar de cumplir con lo pendiente, básicamente. Muy entretenida la conversación hoy con Rodrigo Mardones, Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos. Agradecemos, por supuesto, la compañía de ustedes en esta entretenida conversación y los dejamos invitados a seguir en compañía de Inés Televisión y nos encontramos en otro capítulo de nuestro programa Entre Nos.